habrían dado positivo de Legionela. Bueno, en el Hospital Avellaneda estamos analizando y estudiando esa situación. En el transcurso de este último fin de semana hemos tenido un paciente internado en terapia intensiva que llevaba ya varios días internado con muchas comorbilidades, con un cuadro grave como todos los pacientes de terapia intensiva, y a causa de una variación en su cuadro clínico se hizo un estudio de muestra respiratoria y arrojó como resultado que esta muestra dio positiva para una flora polimicrobiana. ¿Qué significa esto? Que se encontraron varios gérmenes que estaban o colonizando o infectando a este paciente. Dentro de los gérmenes informados, este estudio, que es el FilmArray, informó la presencia de Legionella pneumófila, ¿sí? Que es un tipo de Legionella. Ante esto se profundizaron los estudios, se realizó PCR para Legionella, que es un estudio que busca mayor especificidad. Ese estudio dio negativo, se realizaron antígenos en orina, esos estudios también dieron negativo. Sobre la muestra original, que había dado positiva para el otro método, se realizó otro método específico y también dio negativo. Es decir, que este paciente es un paciente que se está todavía analizando, se está estudiando. De hecho, la doctora Matiachi, directora de gestión sanitaria, junto con la doctora Cueso, que es la directora de epidemiología, están llegando en este momento de una reunión que se hizo con todo el equipo del hospital, con infectología, con la dirección del hospital, con el área de ingeniería técnica, con nuestra directora de salud ambiental, para analizar la situación y ver cuál es la probable fuente de exposición en caso de que este diagnóstico se confirmase. En realidad todavía lo estamos estudiando y no podemos decir de que el caso en este momento sea confirmado. Mientras tanto, ¿qué se hace en el hospital o qué se va a hacer hasta que se resuelva si efectivamente hay un brote o no de Legionella allí? Como todavía no está corroborado el diagnóstico, lo indicado es que cuando tenemos el diagnóstico positivo, recién se hace el estudio ambiental y se toman ciertas medidas. De todas maneras, se ha tomado la decisión de ir adelantando algunos pasos. Cuando hemos tenido esta primera sospecha, lo que se hizo es no recibir más pacientes en la terapia, repasar las medidas de bioseguridad con todo el personal, porque al no tener clara la fuente de exposición, se tienen que proteger todas las personas que ingresan a la terapia. Y bueno, y a partir de la reunión que se realizó esta mañana, se está profundizando en el estudio del medio ambiente y en poder diagnosticar una probable fuente de exposición, aunque tengo que destacar nuevamente que el caso no está confirmado. Se ha trabajado con el Instituto Malbrán, como hemos hecho en el caso del brote anterior. Se ha trabajado con Epidemiología de Nación también para recibir todo el asesoramiento. Y en esto también hay que destacar que no se trata de un brote, como ha sido eventualmente la situación que hemos tenido en el pasado, sino de un caso aislado, aún no confirmado, como muchos de los que se reportan diariamente en diferentes países y en diferentes provincias. Doctor, para aclarar, algunas informaciones sugerían que se les hicieron los estudios a 5 pacientes y que de esos 5 una persona habría fallecido. ¿Esto es así o no, Lorenzo? Se realizaron el estudio en los otros pacientes que estaban internados en el mismo periodo de tiempo en la terapia con este paciente. Esos resultados arrojaron negativos. Por eso es el planteo de que no podemos hablar de un brote, sino del estudio de un caso aislado que todavía no está confirmado. Este paciente en particular, que como digo, tenía múltiples complicaciones y además de esta sospecha de Legionella tenía 2 o 3 gérmenes más en su muestra respiratoria, sí sufrió una complicación, una arritmia cardíaca, y falleció a causa de la misma y a causa de un diagnóstico de sepsis. ¿Sí? Está catalogado así, un fallecimiento por sepsis con una complicación cardíaca. Pero en este momento no estamos en condiciones de afirmar ni que el paciente tenga Legionella confirmada, ni que su fallecimiento haya sido a causa de la misma. ¿Se tomó alguna medida de prevención con el personal médico que estuvo atendiendo a este paciente? Desde el momento en que ellos nos han puesto en conocimiento, la doctora Romina Cueso, directora de epidemiología, personalmente ha estado trabajando con todo el equipo. Como decía, se han reforzado las medidas de bioseguridad, que las medidas de bioseguridad estándar en la terapia intensiva, si hubiese exposición a Legionella, protegen contra la Legionella. De hecho, una de las cuestiones que hemos estado analizando el día de hoy es que no ha aparecido gente con sintomatología compatible ni en el personal ni en el resto de los pacientes, así que en principio tenemos que investigar si en este caso se confirma con nuevas muestras que hemos enviado al Instituto Malbrán el día de hoy,
Si eso fuese positivo, tenemos que analizar bien la fuente de exposición, porque bueno, dentro de la experiencia que hemos sumado a causa del brote anterior, hemos ido indagando algunas cuestiones. Esta terapia, por ejemplo, tiene un aire acondicionado de última generación, que es específico para terapia intensiva, con doble circulación de aire, que no utiliza torre de enfriamiento, es decir, que no utiliza agua y aerosolización de agua. Entonces, en principio, el aire acondicionado, que siempre ha sido primera sospecha en el brote anterior, estaría descartado. Y en lo que se refiere a la circulación de agua dentro de la terapia, es una terapia de constante uso, donde el agua no está estancada y no están dadas las condiciones favorables para que esta bacteria se desarrolle. Entonces, bueno, todo eso se está analizando, se está estudiando, y en la medida que vayamos teniendo información la vamos a ir comunicando. ¿Cuándo tendrían los resultados definitivos para descartar o confirmar la infección? Eso es algo que lo hemos charlado en una reunión virtual que se realizó ayer con el Instituto Malbrán, y ellos nos han solicitado paciencia. Son estudios que llevan mucho tiempo, porque la legionela en particular, para desarrollarse, lleva mucho tiempo. Uno la coloca a la muestra en medio de cultivos apropiados y espera el desarrollo de esta bacteria. Hay otros estudios que hacen estudios genéticos, donde también se hace una amplificación del genoma para poder identificarlo, y de hecho el cierre del brote anterior demoró mucho, porque las muestras demoran mucho en su procesamiento, a pesar de la buena voluntad del Malbrán. Esto es una cuestión de metodología, el método lleva mucho tiempo. Doctor, teniendo en cuenta los tiempos y que ya se están haciendo estudios, si hubo personas internadas en esta terapia, ¿ustedes hacen algún tipo de llamado, lo van a ubicar por si llegaran a tener, para hacerle algún tipo de seguimiento, pues si llegaran a tener algún tipo de síntoma relacionado a la legionela o a otra bacteria? En principio están todas las personas identificadas, las personas que han egresado, bueno, sobre todo el personal de salud. También hay que decir de que nosotros hemos realizado el cierre para el ingreso de nuevos pacientes. Como se trata de una terapia que tiene pacientes graves, pacientes complicados, hay pacientes que han egresado a causa de su fallecimiento. De todas maneras, están todas las personas identificadas y van a ser controladas y seguidas por la Dirección de Epidemiología. ¿Se van a estudiar esos cuerpos de las personas que egresaron ya muertas? No, porque las causas de fallecimiento han sido por otras patologías, digamos. Entonces, y además, en la primera instancia, ante la sospecha, por este primer método en este paciente en cuestión, se han investigado todos los otros pacientes que estaban internados en la terapia en ese momento, y esos resultados esos pacientes han arrojado resultados negativos. Doctor, ¿los consultorios externos van a seguir atendiendo con esta posibilidad de que pueda haber casos de legionela? Lo que pasa es que no estamos ante una posibilidad de que esté en los circuitos de agua del hospital, o sea, lo que les planteo. No lo sabemos, pero justamente nosotros tenemos medidas de bioseguridad universales que nos protegen de este y otros gérmenes, y de hecho hemos instaurado el uso obligatorio del barbijo dentro de las instituciones de salud, que es la principal medida de protección. Junto con el ingeniero biomédico del hospital, esta mañana se han estado analizando los circuitos de agua, estudiando las probables fuentes, pero bueno, les reitero, nosotros hemos decidido, por instrucciones del ministro, adelantar algunos pasos, pero la indicación precisa primero es confirmar el caso, que aún no está confirmado, y después hacer todos los otros estudios. Es una cuestión de ganar tiempo y de llevar tranquilidad tanto a nuestro personal como a los familiares de los pacientes internados y de los pacientes internados. Estamos avanzando en algunos estudios, pero bueno, lo primero sería esperar los resultados del Malbrán y confirmen o descarten este diagnóstico. A ver, el laboratorio de acá da positivo para legionela. ¿Qué tipo de legionela es la que da positivo acá en Tucumán? Neumófila es... ¿Qué tipo es? Sí, neumófila se refiere a la que afecta justamente la parte neumonológica, es decir, que afecta al pulmón. Es dentro de las variantes una de las más frecuentes. Bueno, como decía recién, en Tucumán ha sido llamativo y ha planteado alerta en el mundo el tema de la legionela, porque tenemos que recordar que teníamos un brote de una enfermedad respiratoria grave con fallecimiento de pacientes de etiología desconocida. Recuerden que la primera semana no sabíamos qué había infectado a estos pacientes y por qué habían fallecido. Después se determinó que fue un brote de legionela. La legionela, lamentablemente, no es una bacteria que sea poco habitual, es una bacteria que en los medios húmedos es ubicua, significa que está en todos lados y que con ciertas condiciones se favorece su desarrollo y su capacidad de infectar cuando se dan esas condiciones. Como decía recién,
a nivel nacional se reciben reportes de casos aislados constantemente, y de hecho ocurre también en el mundo, y en particular en las terapias intensivas es uno de los gérmenes que generan neumonías intrahospitalarias. De nuevo, estamos haciendo todo lo que corresponde, están interviniendo todos los equipos que corresponden, asesorados por especialistas de Nación, y yo creo que bueno, el hecho de haber tenido y haber sumado la experiencia con el brote anterior nos permite también adelantar preventivamente algunos pasos para llevar tranquilidad a todas las personas que están trabajando en el hospital y para los internados. En estas últimas horas se pudo constatar si hay en otros sanatorios u hospitales, ¿cómo está la situación? No tenemos ningún reporte de que haya casos. Yo reitero, el brote anterior ha sido un aprendizaje, yo creo que para todos. Se están ajustando una serie de normativas, nosotros estamos revisando constantemente criterios de habilitación, nuestra dirección de saneamiento de salud ambiental que realiza estudios microbiológicos de agua y de cantidad de cloro, lo está haciendo exhaustivamente en todos lados. Este hospital en particular es un hospital que hace muy poquito tiempo hizo mantenimiento del aire acondicionado y cambió los filtros, a pesar de que el mecanismo de funcionamiento del aire no permitiría que esté relacionado con esto, y además se hacen habitualmente el mantenimiento y la higiene de los tanques, y de hecho hace poquito se hizo un estudio del agua del hospital y tenía niveles de cloro apropiados y no se registró ningún tipo de bacteria. Doctor, ¿puede repetirnos las medidas que se han adelantado en la Avellaneda ante casos? Lo primero ha sido no recibir más pacientes en la terapia. Lo segundo ha sido estar atento a los cambios clínicos de los pacientes que estaban internados. Además, independientemente de tener o no esos cambios clínicos, se les solicitó el estudio a estos pacientes y arrojaron resultados negativos. Se han revisado las medidas de bioseguridad con el personal, que reitero, son medidas de bioseguridad universales que deberían emplearse todo el tiempo, independientemente de que se den estos casos o no. Y lo otro es que a partir de la reunión de esta mañana se está tratando de localizar una probable fuente, aunque reitero, todavía no tenemos confirmado el caso como confirmado. Doctor, ¿hay algún tipo de diferencia entre la legionela que se detectó y la del brote anterior? ¿La del brote anterior era neumófila también? No, la del brote anterior era neumófila, y esta, la que arrojó este estudio, también es neumófila. Reitero que los resultados del estudio han arrojado legionela y 2 o 3 bacterias más. Justamente la consulta que nosotros hemos tenido con el Malbrán ayer es si este tipo de muestras, que son polimicrobianas y que a veces se consideran contaminadas, podrían haber arrojado este resultado como una especie de falso negativo. De todas maneras, a pesar de que esa es una de las hipótesis, nosotros, para llevar tranquilidad, estamos trabajando con hipótesis positivas. Bueno, si esto eventualmente se confirma, ¿qué debemos hacer y qué pasos podemos adelantar? Así que bueno, reiterar de que todos los equipos que corresponden están interviniendo y que hemos ganado mucha experiencia con el brote anterior, pero a pesar de eso estamos en constante comunicación con los especialistas de Nación.